El profeta toma un pedazo de adobe y hace un dibujo, toda una maqueta. ¿Qué significa? ¿Qué es? Vamos a estudiarlo juntos en Ezequiel capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Día 80 días que hemos estado estudiando juntos la palabra de Dios y 90 días que han transcurrido de este año. Qué rápido se ha ido el tiempo. Espero, anhelo que el estudio de la palabra de Dios esté fortaleciendo tu vida, esté quedando impregnada con ese poder silencioso del Espíritu Santo, esté entrando en tu vida y esté cambiando tu perspectiva, tu forma de ser, tu forma de ver las cosas. Es nuestro anhelo y por supuesto el anhelo de nuestro Dios. Bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante porque nuevamente vemos aquí la creatividad de Dios. Y es que desde Génesis lo primero que vemos es que Dios es un Dios creativo. Hace las cosas de tal forma que llama nuestra atención, nos cautiva. Y hemos visto, por ejemplo, en Jeremías, lo vimos también en Isaías y ahora lo vemos aquí en Ezequiel. Usa maneras para que visuales, tangibles, para que el ser humano se pueda poner a observar y reflexionar. Y es por eso, amigos, que a veces decimos, es que Dios es difícil que alcance a las personas. Dios siempre usa formas diferentes. Si la persona quiere escuchar, va a entender el mensaje de Dios. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque el versículo número 1 dice que se le indica a Ezequiel, toma un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Mira, lo que está haciendo aquí no era muy raro en esos tiempos. Se usaban unas pequeñas tablillas de adobe como precocido de tal manera que se pudiera hacer dibujos. Se han encontrado tablillas de este tipo como con mapas de ciudades antiguas. Así que lo que hace Ezequiel no estaba fuera de lugar, pero también era llamativo. Hace como un tipo de maqueta describiendo el sitio de Jerusalén. Ojo, esto es muy importante porque esto todavía no había pasado. Unos años después, acuérdate, ellos cuando fueron llevados en el segundo cautiverio, en la segunda invasión, faltaron como unos 11 años para la destrucción final. Así que esto está describiendo lo que iba a suceder. No sabíamos que iba a ser un sitio, lo que iba a hacer caer finalmente la ciudad, pero aquí se está describiendo para que ellos sepan. ¿Por qué razón? Bueno, porque recuerda que desde Jerusalén había falsos profetas que decían, no va a pasar nada, no va a suceder nada, Dios nos va a traer de nuevo aquí, Dios no va a destruir el templo. Y muchos de los que habían ido en esta segunda invasión, que habían sido llevados a Babilonia, estaban convencidos que eso era lo peor. O sea, lo peor ya había pasado y que en unos meses, un tiempecito después, iban a regresar a Jerusalén y nada iba a cambiar, todo iba a seguir igual. Así que por eso, al hacer esta maqueta y describir el sitio, pues les está confirmando Dios que las cosas van a ser así y que no se ha cambiado de opinión y que dejen esas falsas esperanzas alimentados por estos falsos profetas. El versículo 3 hay una frase muy importante. Dice, tómate una plancha de hierro y ponla entre ti y la ciudad, esta maqueta. Esa plancha de hierro no es tan difícil de entenderlo cuando ves qué significa esto. Era como un sartén, amigos. Era como un sartén. Ponlo, vas a estar tú, el sartén, y va a estar la ciudad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar claro, Ezequiel representando a Dios, que Dios no va a intervenir en el sitio de la ciudad. Que Dios, por su maldad y por las consecuencias de sus pecados, dejará que esto suceda. Ahora, versículo número 4. 5 y 6, se le da una orden muy interesante a Ezequiel. Se le dice que se va a recostar sobre su lado izquierdo y pondrá sobre él la maldad de la casa de Israel. Mira, no es que, y dice que va a hacerlo durante 390 días por Israel. Quiero que recuerdes que están en Babilonia. Y muchos años atrás, más de 150 años, Israel, el reino del norte, ya había sido llevado a esas regiones por los asirios. Así que aún en esos lugares todavía quedaba gente de Israel, reino del norte. Así que también se les da este mensaje a ellos, que no piensen que la ciudad va a ser reconstruida.
Y también después dice, cuando termines esto, vas a recostarte sobre tu lado derecho, pero en esta vez lo vas a hacer por Judá. Mira, las cantidades que aquí se describen, varios comentarios he estado buscando y no hay todos concuerdan en que no hay una razón específica por qué se dan estos años, sobre qué se basa, el inicio de cuándo, o no se sabe, pero lo que sí queda claro es que hay una representación de la maldad del pecado de Judá y de Israel, del reino del norte. Y al acostarse él, por supuesto, no es que los 390 días o los 40 días él estuvo allí acostado y nunca se levantó, no, se considera que esto lo pudo haber hecho frente a su casa. Estaba recostado de ese lado y después del otro lado. Bien, aquí también en el versículo número 6 hay una frase muy importante porque dice 40 días, día por año te lo he mandado. Sabes que este versículo, al representar que un día un año va a hacer referencia a un día, o un día va a hacer referencia a un año, va a ser más útil cuando leamos el libro de Daniel y cómo este principio se usa para la interpretación de las profecías. Bien, entonces cuando está en esa maqueta, está esa plancha de hierro y él se va a acostar de un lado y luego del otro lado, representando la maldad, el castigo, de la incomodidad que va a sufrir el pueblo por sus pecados, también se le da una indicación muy interesante. El versículo 9 se le dice que tome trigo, cebada, habas, lentejas, millo y abeja, que los ponga en una vasija y que se haga un pan con estos ingredientes y lo va a comer durante los días que él va a estar acostado. Muy interesante porque actualmente se comercializa un pan que se llama así, Ezequiel 4:9, es un pan popular. Lo puedes buscar en internet, en algunos lugares quizás lo conoces, pero es muy, 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 muy popular ese tipo de pan. Y bueno, la interpretación de esto no es que tenga algún poder en especial este tipo de alimentos, sino que aquí vemos alimentos más fuertes y alimentos más sencillos, granos, mejor dicho, entonces que al combinarse podrían darte un poquito más de fuerza y también al combinarse podían durar más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí les está hablando ya del sitio que ellos van a sufrir. Entonces les está diciendo, van a pasar hambre, van a tener que buscar la manera de combinar los alimentos para que les pueda sostener, porque no va a haber alimentos. Algo muy interesante es que les da una medida de pan y de agua, que algunos la pueden describir de la siguiente forma: es tan poquito para sostenerte, pero es mucho para dejarte morir. Es decir, ni te da fuerza para que puedas hacer tus actividades y vivir, pero también es tan poquito que apenas con eso puedes sobrevivir. Y eso es lo que estuvo haciendo Ezequiel. Imagínate cuánto debió haber bajado de peso, cómo debió haber lucido este hombre después de tantos días alimentarse con una ración de agua y de pan tan pequeña. ¿Para qué? Para que el pueblo vea: ustedes están aquí, pero allá en Jerusalén ellos van a ser sitiados, van a sufrir por consecuencia de los pecados. Y también hay una indicación muy interesante porque se le dice: lo vas a cocer con estiércol humano que ya está seco, con eso lo vas a cocer. Y bueno, me parece muy interesante porque Ezequiel dice: Señor, yo nunca he contaminado mis alimentos. Recuerda que los judíos observaban reglas de alimentación y de cuidado muy estrictas, y de esa manera ellos habían sido también una nación pues muy saludable, y él los había practicado. Y entonces dice: Señor, yo no lo he hecho. Y el Señor, fíjate cómo el Señor le da, lo escucha y le dice: bueno, lo vas a hacer con estiércol de animales. Y bueno, con esto vemos cómo el Señor nos escucha, nos oye, y Él no se enoja cuando nosotros pedimos cierta clemencia, cierta misericordia, o cuando nosotros le pedimos que los planes no sean. Él nos escucha, y si Él considera que se puede hacer algo diferente, Él nos oye. Fíjate qué interesante cómo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se manifiesta en esa gran visión, tiene esa sensibilidad de escuchar a sus hijos. Por supuesto, Él sabe cuándo lo hace y cuándo no lo hace. Mis amigos, el sitio de Jerusalén, 18 meses que acabamos de leer, tan triste y tan difícil
en Lamentaciones. Fue una cosa terrible. Yo creo que aquí ellos no llegaron a comprender lo que llegó a suceder en realidad, lo que realmente pasó. Creo que es muy valioso que nosotros, como lectores ahora de esta historia, muchos años después, nosotros como lectores de esta historia podamos darnos cuenta que Dios siempre tuvo agentes humanos para llamar la atención a su pueblo. Allá en Jerusalén estaba Jeremías, aquí en Babilonia está Ezequiel. Más adelante vamos a ver cómo Daniel, otro profeta, estaba en la corte también. Siempre Dios llamando a su pueblo. Quizás hasta este momento tú podrías decir: Señor, ya deja ese pueblo nunca va a cambiar, ese pueblo es duro, ese pueblo de veras no quiere nada. Pero cuando pensamos en eso, no podemos dejar de pensar que muchas veces así somos nosotros, o conocemos a alguien al que quizá tú mismo dices: sabes que ya déjalo en paz, ya no le hables, ya se hizo todo lo posible, él no quiere cambiar, él quiere destruir su vida, así que déjalo en paz. Pues quiero decirte que aunque el ser humano se canse, Dios no se cansa. Somos sus hijos, Él nos ama profundamente. Y tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento se deja de ver su amor y su misericordia, pero también lo hemos visto, también su justicia, y también llegan las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Te gustaría que le pidiéramos a Dios por algún amigo, algún familiar que tú sientes que es un caso perdido, que tú sientes que no va a cambiar, que está hundido en problemas muy graves? Vamos a pedirle al Señor. Querido Dios y Padre, vemos la paciencia y vemos la misericordia que tú tienes. Vemos el interés por cada ser humano, por cada persona. Y esta mañana ponemos en tus manos a alguien que nosotros amamos y que está pasando un problema muy fuerte, quizá en adicciones, quizá problemas laborales, familiares, no lo sé, pero tú lo sabes. Y en este momento tus hijos, Señor, abren su corazón para clamar y pedir a ti misericordia. Mis amigos, abramos nuestro corazón a Dios y contémosle lo que más nos preocupa de aquella persona que tanto amamos.